Buenas, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Mi nombre es Juan Luis Giraldo, soy ginecólogo, soy especialista en reproducción. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son los días más fértiles del ciclo menstrual de la mujer. Esto es importante tenerlo en mente porque es la manera como una pareja que empieza a buscar un embarazo puede identificar esos días donde van a tener un mejor chance de lograr un embarazo y obviamente de esa forma aumentar sus posibilidades de embarazo en el menor plazo de tiempo posible. Ahora, el ciclo menstrual de la mujer tiene dos etapas importantes. Una primera etapa se llama la fase ovulatoria, que es desde el momento en que llega el periodo menstrual y se toma más o menos unas 2 semanas en crecer el óvulo, en desarrollarse, hasta el momento en que está maduro para ser liberado de los ovarios. Eso se llama la fase folicular o la fase proliferativa, que es la primera mitad del ciclo menstrual de la mujer. Y la segunda fase, que es desde el momento en que ese óvulo es liberado del ovario y se empieza a producir progesterona en esa mujer, y esa fase tiene más o menos unos 14 días de duración y se extiende hasta el momento en que llega el periodo menstrual. Va desde la ovulación hasta el momento del periodo menstrual. Pero ¿cómo lo identificamos? Entonces hay 3 formas de hacerlo. La primera forma es hacer un promedio de la duración de los ciclos menstruales de esa mujer en los últimos 6 meses. Esa duración va a ser algo así entre 22 y 34 días. Pero pongamos un ejemplo. Digamos que esa mujer tiene un promedio de duración de sus ciclos de 29 días. A ese número, a ese 29, le vamos a restar 14 días, que es lo que se toma la segunda fase del ciclo, esa fase después de la ovulación. Porque esa fase generalmente es más estable en duración que la primera fase, la fase de crecimiento del óvulo. Entonces a ese 29 le vamos a restar 14, eso nos da un número, que es el número 15, y alrededor de ese día esa mujer va a estar ovulando. Ahora, los espermatozoides duran vivos en el tracto reproductivo de la mujer hasta por 5 días. De manera que si esa mujer ovula el día 15, su periodo de mayor fertilidad arranca desde el día 10 en adelante. Y el óvulo es fecundable hasta por 24 horas después de ser ovulado. O sea que si ovula el día 15, ese óvulo va a estar posiblemente listo para recibir el espermatozoide hasta el día 16-17 del ciclo. Entonces una mujer con una promedio de duración de 29 días de su ciclo va a ovular alrededor del día 15 y su periodo fértil va a ir desde el día 10 hasta el día 17. Ese es un ejemplo y una buena forma de identificar los días de ovulación y obviamente el periodo fértil. La segunda forma es el moco ovulatorio. A medida que el óvulo crece, produce una gran cantidad de estrógenos y los estrógenos hacen que las glándulas en el cuello del útero de la mujer produzcan un moco que es parecido a la clara de huevo. Ese moco sale del cuello del útero y se mantiene generando como una especie de autopista en la cavidad vaginal de la mujer para que los espermatozoides suban por ahí. El día de máxima producción de ese moco ovulatorio es aproximadamente 2 días antes de la ovulación, 2 días antes de que el ovario libere el óvulo, y marca el inicio de los días de mayor fertilidad en el ciclo de esa mujer. De manera que cuando identifiquen ese día de máxima producción de ese moco ovulatorio transparente, filante, como clara de huevo, el periodo fértil inició y se extiende más o menos por unos 4 días. Esa es una segunda forma. La tercera forma es una forma un poco más ayudada y es el uso de unas pruebas de ovulación que pueden ser en orina o en saliva. Unas 36 horas antes de la ovulación, el cerebro le da la orden al ovario de que libere el óvulo por medio de la liberación masiva de una hormona que se llama hormona luteinizante. Esa hormona la libera el cerebro, va a la sangre, por la sangre llega al ovario y le da la orden a ese ovario que libere el óvulo. Esa hormona se puede detectar en orina o en saliva. Entonces se venden unas pruebas de ovulación que en la orina se miden desde más o menos unos 5 días antes de la ovulación que uno está esperando. Si el ciclo de esa mujer dura 29 días, más o menos desde el día 10 en adelante, esa mujer debe empezar a hacer diariamente las pruebas de ovulación en orina. Cuando esas pruebas le marquen positivas, quiere decir que va a estar ovulando más o menos 36 horas después. O sea, se marca el inicio del periodo de mayor fertilidad y se extiende también por más o menos unos 4 días. Esa es la tercera forma. A partir de ahí ya hay otras formas que son médicamente asistidas, seguimiento ecográfico, seguimiento por ultrasonido, pero estas 3
son prácticas, se pueden usar en la casa y van a aumentar las posibilidades de lograr el embarazo en ese periodo de tiempo. Espero que esto esté claro y herramientas útiles para llegar a ese embarazo más rápido.